Hay críticas a Pedro Sánchez sobre que su presencia en Davos es innecesaria porque los empresarios lo detestan, que solo va por figurar. ¿Sí? Pues qué bien. Pero es que no es solo una cosa de empresarios, y los empresarios, ¿cómo lo van a detestar? A ver, ¿quién te dijo eso? Los pepetas y los boxetas. Bueno, el IBEX 35, que es el índice de precios de las acciones de la Bolsa de Valores española, está en las mejores condiciones de toda su historia, gracias al manejo económico del Partido Socialista Obrero Español, gracias a la credibilidad que ha alcanzado en Europa, gracias a la seriedad con la que ha manejado una serie de cuestiones. Una de sus principales funcionarias ahora se va a hacer cargo del Banco Europeo. Los empresarios podrían querer un gobierno del PP, pero no quieren, no están furiosos con Pedro Sánchez porque les haya hecho nada más grave que el aumento salarial, y del aumento salarial siempre se van a quejar los empresarios, pero saben perfectamente que no les representa nada. Si la versión oficial es, si aumentas el salario mínimo, hay empresarios que van a quebrar porque viven al límite, son pobres, los ricos son sus trabajadores que cobran el salario mínimo, ¿no? Entonces, al aumentar de 1,000 a 1,050 euros al mes, con sus 3 trabajadores, esos 150 euros los van a arruinar porque ya no tenían ni para darles de comer a sus hijos, y con esos 150 euros menos de ingresos, pues van a quebrar los pobrecitos empresarios y se van a ir del país y todo va a reducirse el empleo, bla, bla, bla. Esto es la letanía de siempre. Siempre lo dicen. ¿Sabes cuándo ha ocurrido? Nunca. Pedro Sánchez en este momento es un líder europeo importantísimo y como tal es recibido en Davos y bien recibido en Davos. Y yo sé que esto enfurece muchísimo al PP y a Vox, pero por favor ya dejemos a un lado este sesgo, esta absoluta asimetría que tiene la mayor parte de la prensa española con respecto a la realidad. La mayor parte de la prensa española es de derecha, ¿sí? Vox Populi, The Objective, El Mundo, La Razón, ABC, el Huffington Post incluso, La Sexta, Telecinco, Antena 3, todos ellos juegan del lado de la derecha y tienen una simetría con respecto a un divorcio con la realidad, en algunos casos ya absolutamente preocupante, como es el caso de OK Diario, por ejemplo, ¿no? Que es un periódico absolutamente de fantasía. Pero los periódicos que más o menos se ubican en la izquierda, como Público y El Diario, tienen otra simetría con respecto a la realidad, ¿no? El Diario no saben en qué agujero meterse, porque ahora Podemos está en franca liquidación, ¿no? Todavía se les acaban de ir otros 122 en Galicia. Pero bueno, Sumar son amigos, entonces Sumar está en el gobierno, entonces Nacho Escolar quiere tirarle al PSOE, pero no puede muy bien como antes podía cuando él y Pablo le tiraban al PSOE, para eso existía El Diario, ¿no? Y Público es de Roures y por lo tanto es donde están Pablo y Monedero cobrando, y bueno, toda la recua que rodea a Pablo. Y entonces también tiene una simetría con respecto a la realidad, y El País es el único que medio se mantiene, pero no me digas que El País es un periódico de izquierda, porque no lo es. Pero bueno, es el que mantiene cierta credibilidad, es el que menos sesgos exhibe todos los días. Menos sesgos no exhibe sesgos. Entonces, por favor, no sé, eso de que los empresarios están enojadísimos con Sánchez. ¿Quién? ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿Qué empresarios? Dame los nombres de los empresarios y dime qué dijeron. Y de pronto desaparecen. Porque en general, y todo esto durante la anterior legislatura, el Consejo Empresarial acordó sin mayor problema y negoció un montón de cosas con el gobierno, que es como debe de ser. En fin.